Hola, こんにちは。 bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. メキシコ大使館のポッドキャストメックスハポンへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。お楽しみください。En 1565, el descubrimiento de la ruta de ida y vuelta entre Acapulco y Manila inauguró la era transpacífica. Desde entonces, hace más de 450 años, se inició la larga historia de relaciones entre México y Japón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Emanuel Trinidad, agregado cultural, y les doy las gracias por escucharnos. Hoy tenemos como invitado al historiador Cuauhtémoc Villamar Calderón, quien es reconocido como toda una autoridad en el estudio del Galeón de Manila, con quien platicaremos sobre la historia de las primeras relaciones de México con Asia a partir del siglo XVI. Para que lo conozcan mejor, les cuento que Cuauhtémoc Villamar es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Singapur y licenciado en Economía por la UNAM. Es miembro jubilado del Servicio Exterior Mexicano y se interesa en el estudio de los contactos culturales de la era inicial a través del Océano Pacífico. El trabajo diplomático le permitió conocer Asia desde hace más de 3 décadas y ha vivido en China, Singapur y Tailandia, reforzando con ello su interés por la cultura de la región. Actualmente reside en las riberas del río Mekong en Tailandia y desde 2009 mantiene el blog llamado Lanao Va, que es considerado como una muy importante referencia en el estudio de la ruta del Galeón de Acapulco. Bienvenido a nuestro podcast y muchas gracias, Cuauhtémoc, por platicar con nosotros en esta ocasión. Tú mismo has comentado que ser diplomático mexicano te hizo adentrarte en los temas de Asia, pero para iniciar la plática, cuéntanos, ¿cómo decidiste ser miembro del Servicio Exterior Mexicano y cuáles fueron algunas de tus mejores experiencias dentro de él? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Emanuel, por esta oportunidad. Nos conocemos hace tiempo en la carrera diplomática y precisamente en Japón nos encontramos hace muchos años y luego en otros lugares de Asia. Básicamente, la experiencia diplomática para mí fue fundamental, ha sido formativa, ha sido una gran oportunidad enorme. Y yo venía del medio, soy economista, pero me había dedicado sobre todo a los medios de prensa y había trabajado 4 años en una oficina de comunicación. Cuando se acabó el trabajo, después de 3, 4 años, tuve una oportunidad magnífica de entrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y me recomendaron para trabajar en una subsecretaría de Asuntos Económicos en temas de análisis petrolero. Ahí fue donde me di cuenta de lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, una entidad increíble, compleja y con una cantidad enorme de temas, los cuales me fueron interesando, me fui compenetrando en más y más en todos ellos, y finalmente pude ingresar al Servicio Exterior años después. En total trabajé para la Cancillería 34 años, lo cual me dio grandes experiencias. La otra parte que también agradezco infinitamente es que mi carrera se desarrolló básicamente en Asia. Estuve un par de veces en China. El primer puesto que tuve fue en China, precisamente en 1989 al 93 y luego de 2012 a 2015. 2 momentos diferentes de mi carrera, de mi formación, pero lo que es China, Tailandia, Singapur, para mí fueron los momentos en que me involucré más en la región, aprendí muchísimo y es cuando surgió precisamente el tema del Galeón de Manila.
Claro, que es precisamente también lo que te quería preguntar. Y bueno, claro, como tú bien lo apuntas, ya tenemos afortunadamente, o para mi fortuna, tengo bastantes años de conocerte. Y sí quisiera preguntarte, ¿cuándo surgió tu interés por el estudio de la historia del Galeón de Manila? Ya viviendo en Asia, viviendo en China y luego en Singapur, donde trabajé para el secretariado de APEC, eh, estuve viajando durante un año a diferentes lugares de Filipinas y empecé a adquirir literatura histórica de Filipinas y a pesar de que es un tema bastante conocido, general, en la conciencia de la población mexicana, de los latinoamericanos, siempre está presente la idea del Galeón de Manila, aunque nunca sabemos en detalle qué pasó. Y me puse a estudiar por mi cuenta desde 1994 a 97 básicamente, y así seguí coleccionando y hoy tengo una muy buena biblioteca sobre el tema. No, y que además te ha convertido en una autoridad en el tema. Yo diría soy una persona curioso, interesado en el tema, que me he profesionalizado en él, al grado de que al haberme jubilado hice un doctorado en historia, otra vez en Singapur, regresé a Singapur ahora como estudiante de doctorado y ya concluí. Pues muchas felicidades por eso. Y por supuesto, el contacto establecido en las Filipinas fue fundamental para las primeras percepciones sobre Japón en el Imperio Español y en Occidente. Cuéntanos un poco de la importancia que tuvo Manila como lugar de intercambio cultural y económico en los siglos XVI al XVIII. Filipinas fue cabeza de playa, fue un espacio fuera del centro político, cultural, europeo, por supuesto, pero también estuvo ligado a otro ámbito que es el de la Nueva España. Y Filipinas era el extremo, la colonia más alejada de la metrópoli. Y sin embargo tenía una importancia estratégica fundamental para el Imperio Habsburgo, digamos, que es el que dominaba a través de España a Europa, a América y en este caso a Filipinas. Entonces está atravesado, es un lugar, un cruce de caminos, Filipinas, entre Asia, América y dominado por Europa. Esa es la importancia estratégica. Luego, Filipinas, antes de la llegada de los españoles, estaba en contacto, por supuesto, con el ámbito del este y del sudeste de Asia, en contacto directo con Japón, con China, pero también con los reinados del sur, del sudeste de Asia, desde Indonesia, Malasia, Aceh y las Islas de las Especies. Y tenía un contacto subordinado, tributario, a China, pero también en una relación de conflicto con Japón. La presencia de piratas japoneses que dominaban toda la región, que estaban en toda la zona, que se les llamaba piratas, pero eran comerciantes que a veces utilizaban métodos no muy sutiles, guaco, en toda la región, y que también eran perseguidos hasta por las autoridades japonesas. Entonces, a los ojos de los asiáticos, muchos de estos piratas japoneses que eran feroces y eran peligrosos, era una imagen de los japoneses, pero la otra imagen de los japoneses era la entidad que se estaba formando bajo el shogunato ya en el siglo XVII. Entonces, con la presencia española en Filipinas, la fundación de Manila es 1571 en adelante, el establecimiento del Galeón de Manila prácticamente desde un inicio, pero ya con una regulación en 1593 en adelante, Japón se veía desde Filipinas como una especie de amenaza constante, pero con una fascinación enorme por lo que se consideraba el orden japonés. Y
de alguna manera el reto que significaba ese orden frente al otro gran poder que era China. Entonces Filipinas siempre transida de miedo ante ataques externos, estuvo siempre preocupado de mantener el comercio y la seguridad. Entonces el galeón de Manila era central para todo esto, tanto como la muralla de Manila, el famoso intramuros. Manila es la ciudad dentro de los muros, que era una manera de proteger la joya de la corona alejadísima, donde pocos españoles llegaban más novohispanos. Y la ventaja desde Filipinas era la plata mexicana y peruana, que era admitida en toda la región. Un elemento central es de que Japón era el principal productor de plata de la región durante largo tiempo, siglos. Pero las rupturas políticas, los cambios, las rupturas regionales, enfrentamientos con Corea, con China, con otros, el cambio político que se estaba fraguando en Japón redujo la producción de plata y la exportación de plata, que fue sustituida por la plata americana. Y eso hizo un cambio de magnitudes en toda la región, en todo el comercio, y convirtió a Filipinas en el nuevo centro comercial cercano al mercado más importante, que era China, y sobre todo con la presencia de los portugueses en Macao, y que permitía que se modificara el rumbo hacia Manila. De manera que ya muy al principio del siglo XVII llegaba a Manila todo tipo de productos, desde Siam, India, Malaca y por supuesto del sur, de las especias. Poco a poco, básicamente a finales del siglo XVII, es cuando empieza a modificarse el patrón de consumo y empiezan a llegar productos de alta calidad, productos muy caros, empieza a entrar la porcelana china, empiezan a entrar otro tipo de textiles, las sedas, empieza a llegar enorme cantidad de cosas que son lo que preservamos en nuestros museos. Muy interesante todo esto que nos cuentas de Manila como un sitio estratégico y del miedo que tenían a lo que era el entorno de los otros poderes en el Pacífico entonces, sobre todo a lo que estaba pasando en un Japón que se estaba consolidando internamente de manera política. Y en esas percepciones sobre Japón, que nos dices que estaban de alguna forma teñidas por el miedo, lo que pasa en Nagasaki con el martirio de los cristianos, de donde emerge el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, sí. ¿Qué impacto tienen las percepciones sobre Japón? Pues precisamente ilustra muy bien aquel momento inicial. En ese momento la población en Manila no pasaba quizás de 1000 españoles, castellanos, andaluces, gallegos y novohispanos, muchísimos soldados mexicanos viviendo en Filipinas. Había una población japonesa en un barrio específico de Manila, fuera de la ciudad española, fuera de los muros, donde los comerciantes japoneses hacían sus negocios, muchos de ellos ya convertidos al catolicismo. La obra de misionera católica se dio en dos niveles. Uno fue por parte de los misioneros amparados por la corona portuguesa, básicamente en el lado de China y Japón, y a manos de los jesuitas, que tenían una política misionera muy particular. Y esta era esencialmente de convencimiento, de incluso tratar de modificar en cierta medida la narrativa, el discurso católico, para adaptarlo a las realidades regionales o específicas de la cultura china y japonesa. Y en el lado filipino estaban los misioneros, las otras órdenes misioneras, que tenían una visión mucho más conservadora, que era la idea de la lucha contra la reforma protestante y una actitud militante
contra el Islam, contra el mundo musulmán. Era mucho menos tolerante frente a las particularidades de los países o de las naciones en las que se asentaba. Era la necesidad de imponer una fórmula religiosa. Esto se presentó en el sur de Japón, sobre todo, con la presencia de misioneros de origen agustino, franciscano, dominicano, que no fueron bien vistos por los misioneros jesuitas que tenían ya décadas trabajando en el sur de Japón y que hubo algunos malos entendidos o falta de cooperación, podríamos decir. Entonces, las decisiones tomadas por los shogunes, por los líderes militares de Japón, tomaron en cuenta, entendieron muy bien la división entre las órdenes religiosas y tomaron en cuenta la penetración que había llegado a tener el catolicismo en amplios sectores de la población rural. Entonces, la llegada, que fue accidental de hecho, de un barco, el San Felipe, en el que iban misioneros que habían estado en Manila y que iban a ser ordenados en México, porque en ese momento no había un obispo, en 1597, y fueron hechos prisioneros. Fueron condenados por haber entrado contra los edictos que se habían anunciado contra el catolicismo, y fueron condenados, ajusticiados, de acuerdo a la ley japonesa, en Nagasaki, en 1597. Entre los misioneros que fueron martirizados estaba un joven de Puebla, Felipe de las Casas, que se convirtió a partir de eso en San Felipe de Jesús. La fecha del martirio fue el 5 de febrero de 1597. Interesante saber que esa se convirtió en una de las ceremonias religiosas anuales en la Ciudad de México a lo largo de todo el periodo virreinal. Existe una de las capillas más importantes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, está dedicada a San Felipe de Jesús, donde están los restos, y en esa misma capilla están los restos de Iturbide. Es una capilla, digamos, nacionalista, podríamos decir. Una capilla que refiere al primer santo mexicano y a los conceptos de una nación que tiene su propia identidad religiosa católica. Hasta ahí lo dejaría en términos de lo que es el símbolo religioso político nacional de aquel momento. Pero quisiera mencionar también que hay otros elementos que surgieron en ese momento particular y que matizaron, cambiaron, se convirtieron en parte complementaria de toda aquella visión de Japón, que es la misión Hasekura, la llegada del gobernador de Filipinas, que también fue su barco, chocó contra las costas. Don Rodrigo de Rivero. Exactamente. Todo esto fue permeando gota a gota, pero realmente con mucho impacto, en la visión popular en México del siglo XVII respecto a lo que era Japón, al grado de convertirlo de alguna manera en una visión idealizada de una cultura muy elaborada, una cultura ajena, pero que siempre causó fascinación tanto entre las élites como a nivel popular. Está muy interesante todo esto que nos estás contando sobre la imagen que se estaba creando en la Nueva España sobre Japón, y un aspecto no muy conocido y al que tú has dedicado atención es la existencia de un tráfico de esclavos japoneses, algunos de los cuales pudieron haber llegado hasta la Nueva España. Cuéntanos un poco sobre ese terrible comercio de personas que existió en algún tiempo. El tema del esclavismo es extremadamente complejo porque tiene que verse en términos históricos. Obviamente siempre ha sido considerado pues una ofensa al ser humano,
siempre en toda la historia. Lo que pasa es de que cada sociedad enfrentaba este fenómeno de manera diferente. En el caso de Filipinas, el esclavismo tenía muchas formas, incluyendo el préstamo de servicios de por vida, que tú te vendías a un amo y de esa manera garantizabas que ibas a tener un ingreso, un lugar donde vivir y donde comer. Esto sucede también en otras partes del sureste de Asia. En Japón, el fenómeno fue muy interesante, peculiar, porque precisamente la reordenación política de Japón, ya en el periodo Edo, hizo que razones económicas, digamos, eliminara la importancia del esclavismo. Es un fenómeno muy japonés. Entonces, se sancionó de tal manera que fue prohibida la esclavitud en Japón en fechas muy tempranas, básicamente a finales del siglo XVI ya había edictos contra el tráfico de japoneses, contra el esclavismo de japoneses contra japoneses, pero además con los edictos también para que no salieran de Japón japoneses, dividió a la población entre los que estaban afuera y los que se quedaban. Y las poblaciones de tipo religioso católico que habían migrado hacia Filipinas quedaban en una situación vulnerable. Esa es una situación particular. Otra es que si estabas fuera, era difícil también que te permitieran regresar. En la zona había, sobre todo los portugueses y luego los holandeses, comenzaron a utilizar la esclavitud como un medio económico de obtener ganancias, pero también como un medio para dominar amplias regiones. Y los portugueses, sobre todo, tenían comercio de esclavos en Filipinas, esclavos que venían de la India, como la famosa China poblana, famosísima ya en el siglo XVII, o esclavos del sur, de Mindanao, etc. Y hay un documento muy interesante descubierto por una investigadora japonesa y un investigador portugués. Juntos trabajaron un documento del siglo XVII. Él es Lucio de Souza, de la Universidad de Évora, y Mihoko Oka, de la Universidad de Tokio, quienes descubrieron este documento y hablan específicamente de esclavos japoneses en manos de portugueses que llegaron a México. Esta es toda una novedad, el descubrimiento historiográfico, un documento que no se había visto. Cuando se habla de esclavo, uno piensa inmediatamente en el grillete, en los latigazos, pero el esclavo muchas veces era un sirviente de por vida, y muchas veces en México, fue creciendo paulatinamente el siglo XVII en las casas ricas, en las casas, en los palacios de la Ciudad de México. Tener un esclavo asiático era un lujo. Tener un sirviente asiático que obviamente iba a vivir el resto de su vida en ese palacio, y muchas veces estos esclavos eran pues de alta calidad, digamos, vistos de cierta forma. No estoy justificando de ninguna manera, claro, pero hay que entender el contexto político y cultural histórico. Entonces, no de esclavos, pero de migrantes japoneses, aún desde aquellas épocas, parece ser que hubo migrantes japoneses que se quedaron desde las visitas diplomáticas que se hicieron en el siglo XVI, que pasaron a México y quedaron en Guadalajara. Hay un libro reciente en el que se está hablando precisamente de esto, sobre la presencia de japoneses muy exitosos viviendo en Guadalajara, relacionados y que viajaron seguramente en el Galeón de Manila. Realmente no había de otra manera de viajar. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el legado de la ruta del Galeón para las relaciones entre México y Japón? Y a nivel general, para
las relaciones de nuestro país con el Pacífico asiático? Si nos remontamos al siglo XVII, que es lo que yo trabajo más, siglo XVI y parte del XVII, tenemos que considerar la forma de ver en conjunto desde Europa, desde América, a lo que es Asia. Y la crisis que se vivió en Europa, sobre todo el siglo XVII, en el sentido de que había mucho dinero, había mucha riqueza, pero al mismo tiempo había hambre, había desorden, había un cierto caos en el imperio. Entonces, había un interés, un apetito por conocer otras alternativas. Se escribieron varios tratados en la época que hablaban del orden oriental. Ya empezaban a considerar que fuera de Europa y quizás se podría lograr algo en América, como se pensaba que era empezar de nuevo, había que referirse a lugares como China, como Japón, como los lugares donde había buen gobierno, la buena policía, el orden, ¿no? Buena policía como políticas públicas, por decir. De seguridad. Entonces, exactamente. Entonces, es la idea de que Japón ofrecía una sociedad organizada, ordenada, justa, una sociedad donde la población vivía en una sana relación. Lo mismo Rodrigo de Vivero en su informe está hablando de un orden casi perfecto, una utopía a Japón. Hay algunos elementos que nos han reproducido, han planteado ya en el siglo XIX, en fin, la visión de Japón como una sociedad ordenada en la poesía mexicana, en las pinturas, con una cierta influencia francesa, que nos permiten a Japón como, no quiero usar la palabra exótico, como extraño, ajeno, pero fascinante siempre. Siempre se abre el apetito por saber más de Japón. Ahora, yo creo que en la actualidad se tiene una idea, de alguna manera es una herencia de aquella época. Es una herencia de la idea de que aunque Japón está muy lejos, puede estar cerca y puede ser beneficioso para nuestra cultura. Hay una idea de la organización, de la limpieza, del orden, de la justicia. Son cuestiones que siguen estando presentes en la psique mexicana, me parece. A lo mejor estoy pasándome esto no es un análisis histórico, en ese sentido no es un análisis histórico, pero es una plataforma ventajosa para reforzar las relaciones entre México y Japón, que no tenemos realmente diferencias, no, aunque seamos diferentes, no tenemos controversias fuertes, podemos trabajar en conjunto. Creo que esa es una ventaja. Algo muy importante es la formación de las nuevas generaciones de mexicanos que conozcan a estos países, que se interesen en estudiarlos y en conocer más sobre Asia, el este y el sureste de Asia. Y por eso quisiera preguntarte, desde tu vasto conocimiento y experiencia en relaciones transpacíficas, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que se interesen en el estudio de la historia y de las relaciones entre México y Japón y entre México y Asia en general? Mira, cuando estaba en el Instituto Matías Romero, a los nuevos diplomáticos siempre les decía, estudien la política exterior de China, de Japón, por favor. Estamos demasiado centrados en una sola parte del mundo. Y creo que les entraba por un lado y les salía por otro, pero necesitamos reforzar, por supuesto, la cantidad de jóvenes que estudian, quienes entran a la diplomacia o quienes estén en diferentes ámbitos universitarios y profesionales, que se enteren de cómo es Asia. Por supuesto, para entender otra cultura tienes que ir a la raíz histórica,
y esto Claro, es fundamental. Y no es una cuestión de ser exquisito para entender las diferentes formas culturales, sino entender por qué razón se desarrollaron de una cierta manera o de otra, cómo entienden ellos ciertas formas del orden social, cómo entienden ellos el nivel de responsabilidad en el trabajo, en la escuela, cómo comprenden ellos los fenómenos de responsabilidad social, de estar unidos ante, por ejemplo, catástrofes, ante situaciones tan difíciles como la que actualmente vivimos, y cómo responde la población, por qué responde de una cierta manera cohesionada. Estos elementos son culturales, tenemos que aprenderlos, entenderlos, no necesariamente adoptarlos, pero entender por qué estas contrapartes actúan de esa manera. Esto necesitamos, en medio de todo, personas jóvenes que estudien historia, que estudien la cultura, que estudien los idiomas. Eso es fundamental para que puedan ser las bisagras, las relaciones entre amplios grupos empresariales, culturales, que nos acerquen a estas regiones. Porque necesitamos jóvenes que apenas están naciendo, están en la primaria y que o están en la universidad, pero que tienen que pensar en sus vidas relacionados con quizás un lugar tan lejano aparentemente como Japón. Claro. Que bueno, tú y yo sabemos que en realidad no está nada lejos, está mucho más cerca de lo que parece. Sí. Muy bien, y muchas gracias, de verdad, Cuauhtémoc, estimado, por compartir tu tiempo, tus conocimientos en esta charla tan interesante sobre los orígenes históricos que nos acercan a la comprensión mejor de nuestras relaciones de México con Japón y con Asia en general. Para concluir, ya con un tono mucho más informal, pues quisiera hacerte unas muy cortas preguntas que les planteamos a todos los invitados a este podcast. Con mucho gusto. Entonces, la primera es, ¿tomas sake o shochu? Bueno, adquirí el gusto en Singapur de comer mi goreng. ¿Te acuerdas estos noodles picosos con camarón y sake? Ajá. Ah, ok. Eso es un exotismo. Y en Japón, pues ya ves que hay esta controversia de qué nos gusta más, si el sakura en primavera o las hojas rojas del momiji en otoño. Me encanta el sakura. Me encanta. Sí, y en México, por supuesto, pues horchata o agua de Jamaica. Agua de Jamaica. No cabe duda, ahí sí no hay vuelta de hoja. Y la controversia mexicana es las quesadillas con queso o sin queso. Yo de todas, prácticamente. Eso, tú eres de los míos. De eso. De todo. Muy bien, pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por platicarnos de todas estas historias que tú has estudiado tanto sobre Manila, el Galeón, las rutas, y ha sido realmente muy interesante y te damos mucho las gracias por todo este tiempo y por todo este conocimiento y bueno, pues te deseamos lo mejor. Gracias de verdad. Te agradezco mucho, Emanuel. Muchas gracias. Chao. Concluimos así este episodio de nuestro podcast Mex Japón. Agradecemos sinceramente al Dr. Cuauhtémoc Villamar por estar con nosotros. Pueden conocer más sobre sus investigaciones leyendo su blog La Nao Va, que se puede acceder a través del enlace que se encuentra en las notas del episodio. Esperamos sus comentarios, sugerencias o preguntas a través del correo electrónico infojpn@sre.gov.mx. Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través del canal de YouTube de la Embajada y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en los episodios que hacemos en español y en japonés en semanas alternadas. No dejen de escucharnos.
Hasta la próxima. Sayonara.